Muy buenas noches a todos, te saludo, te bendigo, te abrazo virtualmente. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esta congregación del centro. Cuánto hemos crecido como iglesia en medio de esta pandemia, ¿no? Lo que vino para destruir, lo que hace meses no está permitiendo que nos podamos juntar físicamente aquí en el templo. Ha resultado en mayores vínculos, en mayor sentido de pertenencia, en más sentido de familia, en más conocimiento el uno del otro, de lo que vive el otro, en más funcionamiento de los dones como cuerpo, en más unidad en el espíritu. Así que ese es un motivo para darle gracias a Dios, ¿no? Y esta semana ha sido tan particular. Estamos todos orando por nuestro amado pastor Carlos, clamando, intercediendo, guerreando, buscando guía del Espíritu Santo para declarar lo que el Señor quiere que declaremos de su palabra sobre Él, y creemos y confiamos que pronto estará de nuevo entre nosotros, que pronto escucharemos su testimonio, ¿no? Y al cierre de esta reunión, luego de este mensaje, vamos a tener un tiempo de intercesión y vamos a estar orando específicamente por él y por la familia y por todas las necesidades que distintos hermanos de la congregación están atravesando en este tiempo, ¿no? Y qué tiempos que estamos viviendo. ¿Qué época nos toca transitar? ¿Cuánto cambio, cuánta incertidumbre, cuánta complejidad? El creyente actual se enfrenta a situaciones desconocidas hace 30, 10 o 5 años atrás, ¿no? Las cosas están cambiando de manera muy, muy veloz. Y no es un tiempo para estar distraído, nunca lo es, pero este es muy particular. Requiere de nosotros foco, requiere de nosotros que pongamos la mirada en Jesús, requiere de nosotros prioridades, poner al Espíritu Santo como prioridad. Dijo Jesús que el Espíritu Santo nos anticiparía lo que vendría y nos guiaría a toda verdad. Su fruto produce en nosotros paz, templanza, alegría, mansedumbre, dominio propio. El Espíritu Santo está en vos y en mí, y lo cambia todo. Quiero declarar desde ahora que serás lleno del Espíritu Santo en esta noche, que hay una paz renovada, que hay alegría en tu interior que no viene de las circunstancias, que es fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te templa, que produce en vos, en tu carácter, dominio propio en el nombre de Jesús. Cada día buscalo, cada mañana acércate al trono de la gracia. Nuestro corazón es transformado ahí, en ese lugar, y dice la palabra que del corazón mana la vida. Lo que sale, lo que expresamos sale del corazón entendido desde la concepción hebrea del corazón, ¿no? Que no es solo el músculo, sino todo nuestra mente, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra voluntad. Ese es el significado de corazón en el hebreo, ¿no? Así que hay que ir ahí a la presencia de Dios, a buscar del Espíritu Santo de manera cotidiana para ser transformados. Y en línea con lo que mencioné respecto a los tiempos que estamos viviendo, tiempos desafiantes, tiempos de mucha oscuridad en la tierra, con esta pandemia que manifiesta enfermedad, muertes, destrucción de economías, de puestos de trabajo, desaliento, agotamiento, desesperanza, incertidumbre, cosas que nos afectan y en medio de las cuales estamos para traer luz, pero que muchas veces nos pone a nosotros los creyentes en circunstancias complejas, en pruebas, en dificultad, en aflicción. Y cuando estamos en medio de esas situaciones hay un riesgo, y es que nos alejemos de nuestro propósito, que abandonemos las promesas, que no continuemos nuestro destino en Dios.
Las situaciones de aflicción, enfermedades, pérdidas, problemas económicos, muchas veces nos llenan de preguntas a los creyentes. Ponen en tensión nuestra cosmovisión de un Dios bueno que nos cuida, que no permitirá que nada malo nos pase con lo que nos está pasando. Y en general tendemos a querer tener las respuestas para todo, de todo. Y cuando algo no tiene respuesta inmediata, qué difícil, ¿no? Qué difícil se hace. Y claro, una cosa es cuando una dificultad se resuelve rápidamente, pero cuando se demora, cuando hay que transitarla por mucho tiempo, es complejo y de nuevo, muchas veces en esas situaciones hay riesgo de abandonar el supremo llamamiento, nuestro destino en Dios. Me gusta una frase del pastor Bill Johnson que le dice a los estudiantes de su escuela. Dice, cualquiera puede arder por Dios por un año. Regresen en 20 años, invítenme a tomar un café y díganme que aún están en llamas. Quiero que en esta noche podamos trabajar en 2 habilidades espirituales necesarias para todo tiempo. Son habilidades fundamentales que tenemos que desarrollarlas, que aprenderlas y desarrollarlas. Y vamos a inspirarnos para esto en uno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento que pasó todo tipo de tiempos, muchos de dificultad, de aflicción, y es conocido como alguien que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, que experimentó una adoración en su tiempo renovada, muy inusual para la época en que vivió, que su nombre aparece en el Nuevo Testamento cuando se refieren a nuestro Maestro, aquel a quien seguimos, a Jesús, y le dicen Hijo de David. David es la persona que nos va a inspirar en esta noche. Y quiero que repasemos un poco algunos aspectos de la vida de David. Lo unge Samuel a David para ser rey. Y se estima que desde ese momento hasta que efectivamente David asume como rey, pasaron entre 10 y 13 años. En esos años intermedios, David soportó más dificultades, persecución y rechazo de lo que probablemente la mayoría de nosotros enfrentamos en toda una vida. Todo el relato bíblico de esta temporada de la vida de David está repleto de lecciones sobre las clases de prueba de carácter que todos enfrentamos de camino a cumplir nuestro destino en Dios, nuestro propósito, nuestro llamamiento. Y es paradójico porque el comienzo, ¿no? Esos años comienzan con un primer éxito. David, sin armadura y solo, enfrenta a Goliat. Y ganó una gran victoria sobre el gigante y los filisteos. Y este logro le adjudica automáticamente la aprobación del pueblo, del rey Saúl, ¿no? Como resultado de esto se muda al palacio, se hace muy amigo del hijo del rey y se casó con la hija del rey. Todo indicaba que el cumplimiento de la palabra de Samuel era inminente. Pero luego el rey Saúl escucha una canción que lo llena de celos, que dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y a partir de ahí, por el celo, por la envidia, por la bronca, Saúl lanza una campaña continua para terminar con la vida de David. Y David, en esos años, después de esquivar las lanzas de Saúl, llegó a la conclusión que tendría que abandonar Jerusalén para sobrevivir. Y Saúl lo persigue por más de una década. Y David se la pasa escondiéndose en cuevas, esquivando peligros, siendo perseguido al borde de la muerte en muchas oportunidades. E intenta armar un equipo y arma un equipo con hombres que estaban en problemas, endeudados, amargados.
Imaginemos, ¿no? Casi 13 años con todas señales de la realidad que iban en contra de la palabra que Samuel había soltado sobre su vida. Las circunstancias parecían ser opuestas a su destino o directamente lo negaban. Pero a lo largo de todo ese proceso, él se mantuvo firme en la promesa. En esas circunstancias probaba su habilidad para creer y caminar en la palabra de Dios. Y alguna cosa más, ¿no? de esta instancia, de este tiempo en la vida de David. En una oportunidad rescató al pueblo de Keilá de los filisteos. Y se entera de que Saúl estaba allí y le pregunta al Señor si los ciudadanos que acababa de salvar lo protegerían o lo entregarían a Saúl. Y el Señor le dice que lo entregarían. Así que, rechazado por aquellos a quienes acababa de salvar, sale del pueblo. Y otro hito más, ¿no? Cuando tiene la oportunidad, y esto habla del corazón de David, cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, su corazón se mantuvo conforme a Dios. Y a esa banda de rechazados de la sociedad con los que armó un equipo, los entrenó y se convirtieron en hombres poderosos. Y los reyes de los filisteos le dieron a David una ciudad, Siclag. Y desde allí David lidera varias batallas contra los enemigos de Israel, convenciendo a los filisteos que lo hacía por ellos. Y allí en Siclag experimenta un momento terrible registrado en 1 Samuel 30. Y vamos a leer un poquito esta porción. Cuenta que David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag y encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Tratemos de adentrarnos un poquito en la situación, ¿no? Más de 10 años de huir, de pérdidas, de estar al borde de la muerte, de rechazo, de experimentar rechazo. Y ahora que armó y entrenó un equipo, tenían una ciudad en la que habitaban con sus familias, llegan a ese lugar y todo está quemado. Todo lo que construyeron hecho cenizas. Y aquellos rechazados que David había liderado para que se conviertan en hombres poderosos, a los que le dedicó tiempo para que se formen para las batallas, hablaban de apedrearlo. ¿No? Está solo David en esa situación, experimentando soledad, amenaza, llanto. Dice que lloraron mucho, desesperación, su familia estaba secuestrada. Qué tiempo, ¿no?, de la vida de David. Pero en todo este periodo hay dos habilidades que podemos observar en David, que se ven no solo a lo largo de este proceso, sino luego también en su rol como rey. Dos habilidades que son sobre las que quiero que trabajemos, ¿no? La primera, David tenía la capacidad de confiar en Dios en toda situación. La segunda, David tenía la capacidad de fortalecerse en el Señor en toda situación, en todo tiempo. Allí en Siclag,
en medio de las cenizas, con su familia secuestrada, con sus hombres que lo rechazaban y estaban a punto de apedrearlo, dice 1 Samuel 36. Lo voy a leer en 3 versiones. Una versión dice: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Confianza, fortaleza en Dios. Y lo que sigue en la historia, luego de haberse fortalecido, de haber ordenado a su ser interior y poner la mirada en el Señor, es que ¿qué hace David? Le consulta al Señor: ¿perseguiré a estos saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dice: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que les han quitado. Y salieron junto con David 600 hombres, de los cuales 200 quedaron en el camino por cansancio. Y así fue conforme a lo que el Señor le dijo. Recuperaron todo lo que les habían quitado, no faltaba nada. Y a su vez se apoderó de todas las ovejas y del ganado. Dios le dio la fuerza en ese momento a David para dominar su propia angustia, para pasar por alto la ofensa del rechazo de sus hombres y para reunirlos para ir a recuperar a sus familias. Y el logro de David, su habilidad para fortalecerse y confiar en Dios en ese momento, de no colapsar bajo la presión, no solo salvó su vida, sino que lideró a sus hombres hasta la victoria. Y lo que sigue en la vida de David es que al poco tiempo, ¿no? Repasamos ahí 1 Samuel 30. 1 Samuel termina en el capítulo 31 y en 2 Samuel 2 lo que leemos es que David finalmente asume como rey. Una de sus noches más oscuras fue la antesala de asumir su lugar como rey, de avanzar en su destino en Dios. Cuando pongo mi mirada en el Señor, mi foco primeramente en Él antes que la circunstancia, cuando nuestro corazón, sentimientos, pensamientos, emociones guiados por el Espíritu Santo, percibe y comprende el reino invisible de la realidad espiritual, ese reino invisible gobierna sobre el reino visible y hace que nuestra mente y voluntad acuerden con la realidad del reino. Y ahí soy fortalecido. Y dijimos 2 habilidades importantes que tenemos que desarrollar. Una es esta, ¿no? La de fortalecerse en el Señor. Y les recomiendo un libro que leí junto a Lu, junto a mi esposa hace muchos años en un momento difícil, de Bill Johnson, Fortalecidos en el Señor. Ahí desarrolla muchísimo esta temática. No, pero hablamos hoy de buscar desarrollar 2 habilidades, crecer en 2 habilidades. La capacidad de confiar en Dios y de fortalecernos en el Señor. Quiero repasar algunas porciones que hacen referencia en la palabra a esto de la confianza. Primeramente Jesús, ¿no? Según registra el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Él dijo: en el mundo tendrán aflicción. Otra versión dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero, y remarco el pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La confianza es un factor que atraviesa relaciones interpersonales, familias, equipos de trabajo, organizaciones, economías y mercados, gobiernos, naciones. Es algo que si desaparece puede terminar con una relación, puede terminar con la empresa más exitosa, con el gobierno más poderoso, con un mercado en auge. Me interesa hoy que nos enfoquemos en la confianza en términos de relación, de la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre, ¿no? Confianza en Dios. Y para ir a un ejemplo,
Yo noto hoy que soy papá cómo mis hijos confían en mí. Mi hija Sophie, cuando viene un perro grande, se asusta y se pone atrás de mi pierna, confiando en que su papá la va a proteger y que allí está a salvo. Ella sabe que la amo y que voy a hacer lo posible para que no le pase nada y cree que tengo la capacidad de defenderla. Gracias a Dios no me crucé con un pitbull ni un rottweiler todavía, ¿no? Lo más peligroso fue un labrador. Pero ella confía en mí, sabe que la protejo, que la amo. Mi hijo Tobías, no importa dónde esté parado, puede ser en una silla, en la mesada, en la pileta, él corre y salta sobre mis brazos confiando que yo siempre lo voy a agarrar, que no voy a dejar que se caiga. Él cree y sabe que lo amo y que voy a recibirlo, a cuidarlo, que puede saltar confiado, que puede avanzar, porque yo como papá lo voy a proteger. Pensemos en estos sencillos ejemplos en la relación con nuestro Padre Celestial, en nuestro andar en la vida. Cuando vamos a los salmos, vemos tantas situaciones que atraviesa el salmista, que atraviesa David, que las describe y que luego menciona su confianza en el Señor. Situaciones difíciles, ¿no? Que son descriptas, que son mencionadas y que luego de describir esa situación, lo que hace el salmista es declarar su confianza en el Señor. Repasemos algunas. Salmo 55. El salmista está en una situación difícil. Miren lo que dice en oración. Versículo 2 dice, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de temor. Y empieza después, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Aunque son muchos los que combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dice un poquito más adelante el Salmo, encomienda a Jehová tus afanes y Él te sostendrá. Y el final del Salmo dice lo siguiente, yo por mi parte, en medio de esta situación de miedo, de temor, de opresión en el pecho, dice, yo por mi parte en ti confío. Yo por mi parte en ti confío. No niega la situación. Va al Señor y le dice, estoy temblando de miedo, se me estremece el corazón en el pecho, pero, yo clamaré a Dios. Y el Señor me salvará. Él me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Yo por mi parte en ti confío. Otro ejemplo, el Salmo siguiente, el Salmo 56, versículos 2, 3 y 4. Dice, todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Dice el salmista que cuando siente miedo, pone en Jehová su confianza. Hay una acción, pone en Jehová su confianza. El original es bautak, que significa buscar refugio, tener confianza, estar seguro, poner confianza, confiar. Hasta acá algunos ejemplos de estas dos habilidades, cómo en distintas situaciones David se fortaleció en Dios y confió en Dios. Y quiero en este marco compartirte 7 puntos breves para desarrollar estas habilidades, para aplicarlas en todo tiempo y en especial en los días difíciles, en las situaciones desafiantes. 7 puntos. Vamos con el primero. Conectado
con tu destino en Dios, con las promesas, con tu propósito. En el caso de David había una palabra, había sido ungido para ser rey. Y a lo largo de un camino que no fue fácil, permaneció conectado con su destino. Pablo le dice a Timoteo: tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Como tantas veces nos ha enseñado nuestro pastor, la vida es propósito. Hay palabra sobre nosotros en potencial. Dice la segunda carta, palabras, que expresan nuestro potencial, ¿no? Y tenemos que caminar en función de ese potencial. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4, que debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina. Y en el versículo 5 dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Jesús, en el momento de ser tentado, dijo: el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas palabras operan en nosotros, dan vida, nos guían y deben estar presentes en nuestra agenda, en nuestras decisiones, en todo tiempo, tiempos buenos y tiempos difíciles. Hay promesas, hay palabras y me enfoco en ellas, me aferro a ellas, avanzo hacia ellas y continúo hacia el cumplimiento de ellas. Segundo punto, humillarme. Fortalecerse no es soy fuerte y no me afecta nada, no. Si repasamos las historias que leímos, dice que David lloró mucho, que sintió presión en su pecho, que tuvo mucho miedo, que estuvo angustiado y le expresaba eso al Señor, reconocía su debilidad, reconocía que la situación que estaba atravesando lo afectaba y que solo no podía, que lo que estaba pasando le generaba tristeza, le dolía, le daba miedo. Cuando me humillo ante el Señor, cuando reconozco que solo no puedo, que lo necesito, que lo que estoy atravesando me excede, ahí se derrama la gracia, ahí se derrama la gracia, ahí aparece la gracia de Dios y su poder se perfecciona en mis debilidades y soy fortalecido, soy animado, recibo el poder y la fuerza para avanzar en cada situación. Humillarme al tiempo que lo hago ante Dios, también implica hacerlo ante el cuerpo, ante la comunidad, ante la iglesia, contarle a mis referentes, a aquellos cercanos, amigos, líderes. Me siento triste, me cuesta, me duele, estoy angustiado, orá por mí, por favor, intercedé por mí. Y esto nos cuesta, sobre todo a los que lideramos en algún área, en algún aspecto. Porque crecimos con un paradigma de el elegido de Dios como superhéroe, que no llora, que no le duele, que no le cuesta. Y la consecuencia de esto ha sido aislamiento y grandes caídas. Pero hemos aprendido que somos cuerpo, familia, que nos necesitamos y que nos necesitamos unos a otros. Por eso confesemos lo que nos pasa unos a otros. Necesito de tu expresión en mi vida. Ese don maravilloso que Dios te dio, lo necesito para mi vida. Y esa humillación, cuando hago eso es reconocerme pequeño y necesitado, pobre de espíritu, es un imán para el obrar de Dios, para el cielo, para que su poder venga sobre nosotros, para la bienaventuranza, para su manifestación en nuestra vida. Así que, segundo punto, humillarnos, reconocer lo que nos está pasando, verbalizárselo al Señor, verbalizárselo a la familia de la fe, y ahí recibir la administración de Dios y fortalecernos en Él y que crezca nuestra confianza
en Él. Tercer punto, orar. Dice Santiago 5:13, ¿alguno de ustedes está pasando dificultades? Que ore. La oración nos cambia a nosotros. En la medida que vamos profundizando en la oración, clamando, intercediendo, guerreando, escuchando, profetizando realidades del reino, soy transformado, empieza a aumentar mi confianza en Dios, me empiezo a fortalecer y me es dado lo necesario para la temporada que estoy atravesando. Y entonces puedo tener paz en medio de una situación tensa. Y entonces soy fortalecido en medio de la tempestad. Y entonces puedo confiar en Dios. Cuarto punto, alabanza. El Salmo 34, desde el versículo 1 al versículo 3 dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Dice en todo tiempo, en los buenos y en los difíciles, cuando todo va bien y cuando hay dificultades. Y luego dice, los indefensos, los que se sienten indefensos, fortalezcanse, cobren ánimo. Recordemos las grandezas que ha hecho el Señor, cantemos a Él. Hermanos, la alabanza es un recurso espiritual para fortalecerse y hay temporadas donde hay que reforzarla especialmente. Cuando todo es queja, cuando todo es amenaza, te alabo, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque sos grande en poder, porque sos omnipotente, porque nada ni nadie me puede apartar de tu amor en Cristo Jesús, porque todo lo que se nombra en este siglo se somete al nombre de Jesucristo, porque sobre esta realidad hay uno que gobierna, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿De quién temeré? Te alabo, Señor, grande, poderoso, soberano, majestuoso. Alabaré al Señor en todo tiempo y me fortaleceré siempre en Él. Cobren ánimo los indefensos, no estamos solos. El grande en poder está de nuestro lado, está en medio nuestro como guerrero victorioso. Alabanza. Quinto punto, testimonios. Testimonios. Recordar lo que Dios hizo en el pasado, como hacía el pueblo de Israel, que levantaban altares para que los que vengan después recuerden lo que Dios hizo a favor del pueblo en una circunstancia determinada. Esto tiene que ver con recordar las proezas de Dios, recordar los milagros, lo que vivimos, lo que experimentamos de Dios en el pasado. Gracias a Dios como iglesia tenemos videos prácticamente todos los fines de semana con testimonios. Es Dios que está obrando, es Dios que está respondiendo nuestra oración. Son señales de que Él está en medio nuestro como guerrero victorioso. Así como hay que ser diligente con las palabras y las promesas que recibimos, también hay que ser diligentes con los testimonios, registrarlos, tener altares que nos recuerden lo que Dios hizo y traerlos al presente cuando lo necesitamos. Mira lo que dice el Salmo 78. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios. Dice, pongan en Dios su confianza. El testimonio es un recurso espiritual para tener confianza en Dios en todo tiempo, en todo momento. Sexto punto, dar gracias. Dar gracias. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda
situación. Den gracias a Dios en toda situación. Notemos que dice en toda situación. Lo que sale de nuestra boca es importante. Dar gracias me saca de la queja y me para en otro lugar. Cuando doy gracias me empiezo a enfocar en lo bueno. Y estoy seguro que tengo un inventario, que todos nosotros tenemos un inventario de cosas buenas de Dios a nuestro favor. Y empiezo a pensar, los dones que nos dio, empiezo a pensar en su paternidad sanadora, en su amor inagotable, en su misericordia renovada cada mañana. Y doy gracias por lo vivido hasta hoy, por la obra de Jesús en mi vida, porque está conmigo en toda situación, porque está peleando a nuestro favor. Y enfocarnos en eso, en todos los motivos para dar gracias. En todo lo que he experimentado hasta hoy, para darle gracias a Dios. En todo lo que Él está haciendo en mi vida y alrededor nuestro, para darle gracias a Dios. ¿Y sabés lo que ocurre? Enfocarnos en lo bueno abre paso al gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos fortalece. Séptimo y último punto. Y con esto quiero cerrar. El séptimo punto es dichosos. 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 Y habla de vos. Y habla de mí. Dichosos. Mira lo que dice el Salmo 84 en los versículos 5, 6 y 7. Dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Dice: cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Dichosos, bienaventurados, felices, completos, los que confían en el Señor y tienen en Él su fortaleza. Solo piensan en recorrer sus sendas, su llamado, su propósito. Cuando les toca pasar por dificultad, por el valle de lágrimas, confían, se fortalecen, creen y lo convierten en región de manantiales. Y me encanta esto, según avanzan, no importa el contexto, no importa el tiempo, sea bueno, sea malo, hay que avanzar. Según avanzan, los peregrinos cobran más fuerzas, son fortalecidos. Y allí dice, se presentarán delante del Rey. Y el Rey dirá: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El valle de lágrimas se convierte en manantial. Dichosos, bienaventurados, felices, completos. Padre nuestro, te adoramos en esta noche. Gran yo soy, eterno. Gracias porque estás con nosotros. Quiero interceder por cada uno de los que está presente en esta reunión, escuchando esta reflexión. Probablemente
muchos atravesando tiempos difíciles, como todos. Queremos aprender a confiar en vos y a fortalecernos en vos. A confiar en ti, oh Dios, y a fortalecernos en ti, Señor. Quiero orar por cada joven que está atravesando este tiempo, para que estos sean tiempos de poner fundamento, cimiento. Que cuando pasen 20 años y tomemos un café, estos que hoy están ardiendo por ti, Señor, ese ardor esté en aumento, porque irán de gloria en gloria, de poder en poder. Conforme avancen, serán más y más fortalecidos y cumplirán aquello para lo cual los has llamado. Padre, que podamos ejercitarnos en esto y todos, cumplir el supremo llamamiento, responder a tu llamado para nuestra vida de manera individual y de manera colectiva. Te bendigo y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.